de millones de consumidores se pone de acuerdo en algo, tienen un peso tremendo, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que en los tres casos son digamos, el colectivo que menos identidad de grupo tiene, que es ser consumidor. Es una cosa un poco compleja, ¿no? Entonces, sí hay una sensación de, bueno, pues hay que luchar por nuestros derechos, a lo que tú has dicho, ¿no? A que no nos vendan porquería, a comer decentemente, a alimentar a nuestros hijos saludablemente y a no morirnos de enfermedades creadas por este tipo de cosas, pero es difícil el tema de la organización. Y por ejemplo en la India es que ni se había planteado. Es una cuestión también de grupos emergentes, o sea, si son en el caso de los tres países, quizá México es el que lleva de alguna manera incorporado a lógicas de mercado y con una clase media más potente en ese sentido, ¿no? Pero en el caso de la India la clase media la clase media profesional es emergente. O sea, apenas está emergiendo la conciencia de consumir y del derecho que a eso, de los derechos que van asociados a eso, ¿no? Y por supuesto las masas, no, o sea, eso ni tocar, no es una cosa que ni les vaya ni les venga ni consuman tan siquiera, ¿no? Son economías de subsistencia, los datos lo dicen. Eso era más o menos lo que quería decir. Rápido, ¿puedes volver la presentación donde está el sitio web? ¿El cuál? El sitio web. El sitio web. Ah, perdona, sí. Ay. Gracias. Hola, yo soy de las que estuvo en el grupo Focal, Sí. que fue una grata experiencia. Yo creo que fue una grata experiencia ese grupo Focal. Ya no me acuerdo, ¿qué año fue? ¿Me hablas del grupo Focal o del taller en el taller? El taller fue en el 2013, en abril del 2013. Creo que el 15. Porque esa experiencia en que nos juntó en la investigación a varios representantes de diversas voces, representó un poco la situación del país. Y al final, si mal no me acuerdo, y ahí estaba Katy, logramos pues doblarle las manos a las propias empresas. Y el propio Herrera Estrella se fue muy enojado y fue muy curiosa ese pequeño experimento, por así decirlo, o esa representación, hablando de representación de la realidad mexicana. Y si eso lo extrapoláramos, digamos, y sé que era muy pequeño otra vez, pero lo extrapoláramos, pues yo creo que es lo que sucedería en este país donde este tema de los transgénicos, y yo creo que no solo por los transgénicos, sino lo decías tú, por el maíz, por la gran cultura que tenemos campesina, significa muchas cosas. Y además, significa muchas cosas, ya ha llevado a que mucha gente se unifique en esta lucha, por así decirlo, pero que dé su trabajo a ello. Yo creo que una parte de ellos son los científicos comprometidos con la sociedad, que desde todos los campos están viendo cómo proveer elementos o estar en el debate. Y con eso yo aprovecho para decir, ese es un debate que nos hace falta en México y en el mundo. O sea, yo creo que no podemos hablar de ciencia buenos, científicos buenos y malos, sino ciencia para qué, porque pues sí, partimos de que, por supuesto, por algo están los transgénicos, por un interés económico, y etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos más lo dicen, por cómo estos se están apropiando de un bien fundamental para la vida, que es la salud. Entonces, yo creo que son debates como muy poderosos, no es el transgénico en sí mismo, es la agricultura campesina, el futuro de la humanidad, la ciencia para qué y cómo, ¿no? Incluso las ciencias sociales, de repente los científicos, no solo son científicos los duros, ¿no? Yo me refería a entender bien cuando a mí me explicaban, por ejemplo, pues eso, ¿no? Las mecánicas de mover una no sé qué, que se... Sí, transgénico, mis conversaciones con el biotecnólogo del grupo eran fantásticas. Él no me entendía a mí tampoco, todo hay que decir. Pero hasta eso, los diálogos interdisciplinarios, yo creo que es el tema de los transgénicos en México ha abierto, yo diría, a lo mejor no estoy correcta, pero ha abierto ese diálogo interdisciplinario. Yo justo el otro día discutía con un abogado que me dice, yo nunca voy a entender pues entonces eres un ignorante.
porque tienes que entender del transgen para poder ayudar a que tu herramienta jurídica le sirva a lo que queremos, ¿no? Entonces, creo que eso es de las cosas muy interesantes y lo que yo siempre creo es que pues hay que comprometernos, ¿no? Desde la trinchera donde estemos, pues hay que estar y pues lo que ustedes hicieron, me acuerdo que cuando acabamos ese taller les hicimos manita de puerco para que firmaran un desplegado y eso fue muy interesante y así hemos ido avanzando, yo creo mucho en este país, en esto que todavía es de largo aliento, ¿no? O sea, falta muchísimo por hacer y seguro hasta el infinito y más allá, pero pues seguimos y con una contabilidad, yo no sé si podríamos hacer una contabilidad, pero si fuera partido de fútbol, creo que en este tema pues hemos logrado meter algunos goles que son... A mí cuando me preguntan si pienso que la batalla está perdida, yo digo que desde luego estamos luchando titánicamente contra una fuerza muy grande, eso está claro, ¿no? Pero al mismo tiempo pues hay motivos esperanzadores en el hecho de que no estamos todos cultivados por todas partes de transgénicos. Algo ha pasado que no se ha podido hacer e incluso en los lugares donde se ha querido hacer de maneras menos democráticas y donde no ha habido mecanismos democráticos de oposición, etcétera, incluso la población, la sociedad civil, la gente, los campesinos, pero también las señoras, los consumidores, o sea, han demostrado una calidad cívica y un compromiso que es muy interesante, ¿no? Y al final es demográfico también, son fuerzas demográficas, porque realmente es decir, bueno, pues es que realmente estamos dominados por formas de gobernanza, por multinacionales, etcétera, pero es que somos un montón también. Entonces, lo esperanzador es que no haya sucedido del todo, incluso en una batalla que ya se empezó a pelear cuando ya estaba medio perdida, porque para cuando nos enteramos ya estábamos un poco cultivados, pero que al mismo tiempo es esperanzadora precisamente para la renovación de la ciencia, de la tecnología, de los proyectos científicos tecnológicos, de la innovación y de la gobernanza, a todos los niveles, no solamente ya de lo científico y de lo tecnológico, sino de alguna manera se ha puesto una voz ahí que dice, perdón, pero no se puede gobernar sin nosotros, o no muy bien, y entonces eso es lo importante, el dedo en el ojo, yo creo, ¿no? Así lo veo. Y es el dedo en el ojo que ha dado resultados ya en ciertas cosas, ¿no? O sea, el IP de este proyecto, por ejemplo, participó en unas comisiones que el gobierno británico abrió para hablar de una nueva tecnología que se estaba desarrollando con relación al cambio climático y en la que la comisión le dijo al gobierno británico que no siguieran desarrollándola. Y la dejaron de desarrollar. También es verdad que el gobierno británico es extrañamente receptivo a este tipo de cosas, ¿no? Para otras cosas no es que sean particularmente democráticos, pero para esto sí son bastante receptivos, ¿no? Y esto fue una lección aprendida del chasco de los transgénicos. Un poco la respuesta empezaba por no hagáis lo mismo que hicisteis con los transgénicos, aprended de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando esos pequeños brotes verdes están por ahí, pues definitivamente yo creo que hay que seguir en el ajo. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia y la participación de quienes intervinieron y también muchas gracias a la Casa de las Humanidades y a la maestra Richardini por acogernos una vez más. Muchas gracias a todos. Gracias.